Ahí está grabando. Ya. Entonces, espero que estén bien, chicos y chicas. Recuerden que estamos pasando por momentos difíciles como civilización, como país. Ya, así que por favor, lo que siempre les hemos dicho todos, ¿verdad? Los adultos que se preocupan por ustedes, extremar las medidas para evitar contagio, ¿ya? ¿Por qué? Porque nuestro país es un país chico, es un país pobre, que tiene un mal sistema de salud pública y que ya está colapsando, ¿ya? Em, Ahí empezó a llegar más gente, la estoy admitiendo, ya. Entonces, chicos y chicas, recuerden que estábamos viendo el tema de teorías ácido-base, ¿ya? Entonces, estas teorías lo que intentaban explicar, ¿verdad?, era el comportamiento de las sustancias ácidas y de las básicas. Y es así como las estuvimos revisando la sesión anterior por medio de un video, ¿ya? Y después también abordamos parte de la guía que tenían que resolver acerca de ello. Y hoy día vamos a seguir estudiando las teorías ácido-base, ya con un poco más de detalle, más al grano, también despejar dudas que ustedes tengan, y espero también abordar la guía de ejercitación, que es como la última guía que van a recibir ustedes acerca de esta misma materia, ¿ya? Entonces, voy a compartir pantalla. Ya. Entonces, vamos a ocupar este libro para ir como abordando paso a pasito la materia. Ya hay muchos textos, digamos, que hablan sobre esta materia, pero me pareció este especialmente claro y breve. Y después, como les dije, vamos a revisar la guía de ejercitación, la nueva, ¿ya? Entonces, si ustedes pueden ver bien ahí, o agrando la imagen, ahí mejor, ¿no? Ya. Entonces, como veníamos conversando, ¿verdad? Eran varias personas como que contribuyeron a la explicación de estas sustancias llamadas ácidos y bases, ¿ya? Entre ellos están, ¿verdad?, los químicos Arrhenius, Bronsted, Lorry y Lewis, ¿ya? Que en definitiva son aquellos que lograron, construir teorías respecto a cuál era la naturaleza química de estas sustancias y también explicar cómo se comportaban. Ya recuerden que en ciencias las teorías son, digamos, explicaciones de un fenómeno natural, ¿ya? Pero explicaciones que llevan evidencia contundente a su favor, ¿ya? Recuerden eso, así como mini paréntesis. Una teoría en ciencia es algo potente, digamos, es algo fundamentado, ya obtenido por método científico, por supuesto, pero que goza de mucha evidencia a su favor, ¿ya? Y no es cualquier cosa una teoría, ¿ya? Aunque en el lenguaje común, la palabra teoría se ocupa con un significado totalmente distinto, ¿ya? En el lenguaje común, teoría significa como una suposición, ya como
no algo importante. Entonces, no sé si de repente ustedes han escuchado hablar a una persona, no, pero si eso es una teoría nomás, una teoría, así como si fuera como una cosa, así como casi como que se me ocurrió a mí, como que se le ocurrió a una persona, porque sí. Ya, entonces, ojo con esos conceptos, ¿ya? Entonces, estos caballeros justamente dieron origen a las teorías que explican el comportamiento de las sustancias ácidas y las básicas, ¿verdad? Y la primera de todas ellas es la teoría de Arrhenius, ya que aquí dice algunas generalidades históricas, ¿verdad?, acerca de este científico. Y en 1887 elaboró su teoría que establecía que hay sustancias, electrolitos, entre paréntesis, porque se llaman electrolitos porque conducen electricidad, ¿verdad? Y porque están en disolución acuosa, o sea, se disocian en disolución. Y a partir de ella se establece por primera vez la siguiente definición para las sustancias ácidas y básicas. Entonces, un ácido, según Arrhenius, es una sustancia que en disolución acuosa libera iones hidrógenos, también llamados protones, protones de hidrógeno, ¿ya? Entonces, que se simbolizan así, ¿verdad? Con el símbolo químico del elemento y el signo más, ¿ya? Y su ecuación general sería de esta forma. Fíjense, su ecuación química general. Acá tenemos una sustancia, ¿verdad?, que posee hidrógeno en su estructura, y tenemos acá que está, recuerden que este subíndice acá me está diciendo el estado de agregación de la sustancia, y ahí me está diciendo que está en forma acuosa. Entonces esto, ¿verdad?, se disocia en protones de hidrógeno y en otra sustancia que tiene la carga contraria, ¿ya? Entonces, fíjense, la definición acá es lo más importante de ácido según Arrhenius. ¿Ya? Entonces, es toda sustancia que libera iones de hidrógeno. ¿Ya? Aquí como que dice como más detalles acerca de que la sustancia, digamos, que está unida al hidrógeno corresponde a un no metal o a otro anión con carga negativa. ¿Ya? Entonces, porque Arrhenius también nos lo menciona acá, pero Arrhenius también considera que son sustancias neutras las que se disocian, ¿ya? Entonces también tenemos la definición de base, y la base es una sustancia que en disolución acuosa se disocia liberando iones hidroxilo. Recuerden, iones hidroxilo o H-, y que según la ecuación general, ¿verdad?, también la podemos simbolizar de esta manera. Acá tenemos la base y se disociaría en un ion positivo más el anión hidroxilo, que es lo que da cuenta de la definición, ¿verdad? Que una base tiene que liberar iones hidroxilo. Ya, entonces, acá explico un poco más, ¿verdad? Y hay unos esquemas acerca de esta disociación, ¿verdad? Tenemos acá en la sustancia hidróxido de sodio, ¿ya? Y se disocia en cationes sodio y en iones hidroxilo. Y eso lo podemos ver acá en el esquema. Donde aquí las pelotitas están rotuladas, ¿verdad? Y cada pelotita representa un átomo. Si se fijan, los átomos de oxígeno están juntos con los de hidrógeno porque forman un grupo hidroxilo, ya que es negativo. Entonces, sí. ¿Lo ven bien o lo tapa las cámaras? Las cámaras. Se ve bien, parece, ¿verdad? Bueno, y creo que las cámaras se pueden manejar, cambiar de posición por ustedes mismos si es que les está tapando el texto.
Me parece que ese tamaño de letra está bueno. Ya, entonces, no obstante los aportes de Arrhenius a la descripción de ácido y base descripción, perdón, de ácidos y bases se ve restringida, pues no todas aquellas sustancias que contienen hidrógeno son ácidos, como por ejemplo el amoníaco, cuyo comportamiento es básico, es decir, reacciona con grasas, no con metales, y en la fenolftaleína se torna fucsia en su presencia. Estamos diciendo ahí que estamos mencionando ahora una limitación de la teoría de Arrhenius, ¿ya? No todas las sustancias que contienen hidrógeno son ácidos, ¿ya? Y ahí da un ejemplo concreto, el NH3, el amoníaco, se comporta como una base, y de hecho, ante papel tornasol, se torna fucsia, ¿ya? Entonces, no es un ácido, pese a que tiene hidrógeno en su estructura. Y dice, como podrás observar, el ion hidrógeno es un protón sin electrón de valencia, ¿ya? Y dicha partícula con carga positiva actúa fuertemente con los pares electrónicos desapareados de las moléculas de agua para formar iones hidrógeno hidratados o comúnmente conocidos como ion hidronio, ¿ya? Entonces, ya vamos, después esto que parece, igual es árido porque las materias de científicas son súper detallistas, sobre todo la química, la física, ¿ya? Pero igual los invito como a hacer un esfuerzo para que pongamos atención en esto. En el fondo es pura concentración y atención. Cuando nos enfrentamos a un nuevo contenido, la mente, hay como por decirlo así, es como cuando conocemos a una persona nueva. Hay como un hielo, como una barrera entre esa persona y yo, ¿verdad? Como que, y a medida que yo voy conociendo a esa persona, se va rompiendo el hielo, y yo voy como conociendo mejor a esa persona, ¿verdad? Es lo mismo con los contenidos de cualquier materia, ya sobre todo los contenidos detallistas. Es como que si yo me concentro y en realidad me logro focalizar en esto, como que, bueno, empiezo como a conocerlo y se va rompiendo ese hielo, se va dejando de ser dejando de ser desconocido esto para mí. Lo empiezo como a asimilar como algo mío, como algo propio, ya como algo que comprendo, que algo que conozco. Entonces, es así como debemos enfrentar esto. Pero esto requiere, obviamente, un deseo suyo, ¿ya? No le puedo enseñar a presión, porque la mente, usted es dueño de de su propia mente. Ya, entonces recuerden que estamos en la teoría de Arrhenius, ¿ya? Y dice que aquí se usan símbolos, ¿verdad? Como estos, indistintamente para representar lo mismo. El protón hidratado al que se deben las propiedades características de las disoluciones acuosas de ácido. Suele emplearse el ion hidrógeno para simplificar y por conveniencia, aun cuando el ion hidronio es más correcto acorde a la realidad. Y después dice, observa atentamente las ecuaciones químicas que se presentan a continuación y clasifícalas como ácidas o básicas según la teoría de Arrhenius, ¿verdad? Entonces la primera, observemos la primera ecuación química. Según la teoría de Arrhenius, que ya sabemos, ¿verdad? Que las bases son sustancias en disolución acuosa, ¿verdad? Que liberan iones hidroxilo, y que los ácidos son sustancias que también en disolución acuosa liberan protones de hidrógeno. ¿Qué podríamos decir de la primera ecuación? Chicos y chicas, el que quiera hablar, por favor, enciende su micrófono. ¿Nadie? Están tímidos, jóvenes. Ya, fíjense, una pregunta más directa. Esta sustancia que está acá,
¿Será un ácido o será una base, según Arrhenius? ¿Quién me puede decir? Ya vos, chicos y chicas, para que interactuemos. Lucas, mira, ¿estás seguro? Porque acá esta sustancia se disocia, ¿verdad? O sea, se separa en este catión y en este anión. Ya, y este anión hidroxilo, ¿qué es lo que define un ácido o una base? No me deja ver el chat. No sé por qué. Ahí. Ahí sí. Ya, entonces, si se fijan, ahí esta sustancia libera. No, tranquilo, si estamos con esta materia y me imagino también la atención es difícil de colocar en la clase online porque estamos en la casa, porque cosas pasan en la casa, ya. Estoy, yo también ahí se pasean mis niños y todo, así que nada, tratemos de concentrarnos en esto solamente. Entonces, como yo les decía, lo repito, según Arrhenius, una sustancia básica es aquella que libera iones hidroxilo, o sea, OH negativo, y una sustancia ácida es aquella que libera protones de hidrógeno, o sea, H positivo, ¿verdad? Entonces, si se fijan en la primera ecuación, se disocia esta sustancia y va a soltar iones hidroxilo. Por lo tanto, acá esto es una base que se disocia, según Arrhenius. Y acá, fíjense, la segunda ecuación, la ecuación B, tenemos esta sustancia que, fíjense, se disocia en un protón de hidrógeno y un anión yodo, ¿ya? Entonces, como libera protones de hidrógeno, esta ecuación, la segunda, la B, da cuenta de una sustancia ácida, según Arrhenius, ¿ya? ¿Por qué? Porque libera protones de hidrógeno. Y en la tercera ecuación, fíjense, acá tenemos NH3 que reacciona con agua, ¿ya? Y va a formar NH4 negativo más OH negativo. O sea, según Arrhenius, acá habría la presencia de de una base, porque se liberaron protones de hidrógeno. Pero vamos a ver las preguntas que salen a continuación, porque la teoría de Arrhenius tiene sus limitaciones, ¿ya? Entonces, dice, en la ecuación C, según su comportamiento, el amoníaco NH3 se clasifica como ácido o base. ¿Qué puedes decir respecto a este compuesto considerando que está formado por hidrógeno? Entonces, fíjense, como leíamos anteriormente, como leíamos acá, fíjense, no obstante, los aportes de Arrhenius a la descripción de ácidos y bases se ve restringida, pues no todas las sustancias que contienen hidrógeno son ácidas, por ejemplo el amoníaco NH3. Entonces aquí el NH3, que se supone que debería ser una sustancia que como tiene hidrógeno, debería liberar protones de hidrógeno y eh, liberar protones de hidrógeno y comportarse como un ácido, acá reacciona con agua y libera iones hidroxilo, se comporta como una base, ¿ya? Entonces eso no lo puede explicar Arrhenius con su teoría. Continuamos entonces. Dice, como puedes ver, vamos a checar un poquito. Como puedes ver, la teoría de Arrhenius se limita a disoluciones acuosas y explica el comportamiento básico solo de compuestos denominados hidroxilos, pero no de otras bases cuya constitución
es distinta, como el caso del amoníaco, ¿ya? Entonces, eso es con respecto a la teoría de Arrhenius. ¿Ya? ¿Alguna duda, consultas respecto a esta teoría? Chicos, chicas. ¿No? Ya. Entonces, luego pasamos a la teoría de Bronsted-Lowry, que fueron dos químicos independientes que desarrollaron las mismas ideas. Entonces, como que la historia... Estamos llegando mucho el sol y no se ve. Ahí. Desarrollaron independientemente estas ideas y por lo tanto la historia los reconoce a ambos y bautiza la teoría con el apellido de los dos. ¿Ya? Entonces, la teoría de Bronsted-Lowry, ¿ya? Em, funciona de manera diferente, ¿ya? ¿Por qué? Porque propone una definición más general para ácidos y bases basándose en una idea revolucionaria. Las reacciones ácido-base implican transferencia de iones de hidrógeno de una sustancia a otra. Entonces, lo que implica esta teoría de Bronsted y Lowry es que siempre va a haber un ácido va a estar ligado a una base, ¿ya? Eh, en cuanto a la transferencia de iones de hidrógeno que sea de una sustancia a otra. Y ahora vamos a ver las definiciones de un ácido y de una base según la teoría de Bronsted-Lowry, ¿ya? Entonces, un ácido es una sustancia que en disolución puede donar uno o más protones de hidrógeno, ¿ya? Y puede donar uno o más protones de hidrógeno. Donar. Entonces, como regla mnemotécnica, como de memoria, recordar que, por ejemplo, un ácido, una persona ácida, la gente no quiere estar con ella, ¿verdad? Entonces, eh, se separa de ella, entrega los iones de hidrógeno, ¿ya? Y fíjense en el ejemplo, observamos acá que el comportamiento del ácido clorhídrico en la siguiente ecuación. Tenemos HCl, ¿verdad? Ácido clorhídrico, reacciona con agua, y vamos a tener acá un catión hidróneo, H3O más, ¿verdad? Más un anión cloro. Entonces, fíjense, bueno, aquí abajo dice también es correcto expresar HCl, es como la misma disociación, pero sin expresar la formación del ion hidróneo ni de la participación del agua, ¿ya? Pero aquí es lo que quiere llegar esta definición, que fíjense, el HCl entrega iones de hidrógeno, ¿ya? Entrega protones de hidrógeno, ¿ya? Entonces, comparando las especies presentadas en letras rojas, ¿qué podemos observar? ¿Verdad? Que aquí el HCl, cuya fórmula química está ahí, ¿verdad? Entregó protones de hidrógeno. Eso es lo que define un ácido de Bronsted-Lowry, ¿ya? Entonces dice, el HCl presente en una disolución acuosa se disocia para generar como productos iones cloruro y iones hidróneo, para lo cual ha cedido o liberado un ion de hidrógeno a la solución. Ya, entonces, recordar, ácido de Bronsted-Lowry es una sustancia que entrega protones de hidrógeno. Y luego, una base, ahora vamos con la definición de base, según esta teoría, es una sustancia que en disolución capta protones de hidrógeno, los capta, ¿ya? Entonces, también una regla mnemotécnica,
una base, por ejemplo, una base donde yo apoyo cosas, ¿verdad? Una base es algo donde yo apoyo cositas, ¿verdad? Yo apoyo cosas. Entonces capta los protones de hidrógeno, los capta porque yo puedo apoyar cosas en una base. Ujú. Entonces, si se fijan en la ecuación correspondiente, tenemos HCl, ¿ya? Más agua nuevamente, y tenemos ion hidronio, digo, y Cl negativo, que es anión cloruro. Entonces dice, comparando las especies presentadas en letras rojas, ¿qué observas? Entonces, ¿quién fue el que captó acá el hidrógeno? ¿Quién lo captó? ¿Verdad? Lo captó el agua, ¿verdad? Lo captó el agua. Entonces dice, el H2O presente en los reactivos forma ion hidronio, para lo cual ha captado un protón de hidrógeno. Entonces, fíjense, a diferencia de la teoría de Arrhenius, como ya se indicó, la de Bronsted-Lowry señala que las sustancias ácidas y básicas son complementarias entre sí al establecer una relación entre la capacidad de ciertas especies de donar protones de hidrógeno, que se llaman ácidos, y otras de aceptar protones de hidrógeno, que serían las bases, como se muestra en el mecanismo general. Entonces, que ya vamos a ver aquí. Miren, lo que quiero establecer es que acá hay una diferencia fundamental con la teoría de Arrhenius, porque la teoría de Arrhenius no relaciona ácidos y bases como parte de una misma reacción química, ¿ya? Sino que acuérdense que Arrhenius dice, bueno, un ácido es el que libera protones y una base es la que libera iones hidroxilo. Pero acá, acá está relacionando los ácidos y las bases y los hace como complementarios. ¿Por qué? Porque justamente dice que un ácido es el que libera protones de hidrógeno y una base es el que los acepta. ¿Ya? Entonces, ahí quedan relacionados. Entonces, aquí se explica con una ecuación química general, ¿verdad? Que tenemos HX más agua, ¿ya? Y vamos a tener que el hidrógeno fue captado por el agua y aquí se produce la subsecuente también especie aniónica que está simbolizada con X menos, ¿ya? Entonces, miremos atentamente esto. ¿Qué podemos deducir de este mecanismo? Dice, clasifica cada especie de los reactivos como ácido o base según corresponda. Entonces, acá, ¿cuál sería el ácido? Sería este, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este es el que va a entregar un protón de hidrógeno. Y el agua sería la base porque va a ser la que va a captar ese protón de hidrógeno. Y después dice una pregunta, ¿qué sucedería si el proceso se invierte? O sea, si lo hacemos de acá para allá, para el otro lado, para el otro lado. Entonces, acá si lo hacemos para el otro lado, la reacción química, ¿ya? Se fijan ahora, este ion hidronio va a ser el ácido porque va a entregar hidrógenos y esta especie química simbolizada con X va a ser la base porque va a captar hidrógenos, ¿ya? Entonces, si se fijan acá, se forman también lo que llamamos pares conjugados, según la teoría de Bronsted-Lowry. ¿Verdad? Que fíjense, acá tenemos en los reactantes, tenemos que el agua se comporta como ácido, perdón, como base, y acá después lo que es el ion hidrógeno se comporta como ácido. Entonces, estos dos son pares conjugados.
Y acá esta sustancia que está simbolizada con HX, ¿verdad? Se va a comportar como ácido, y después esta sustancia acá en los reactantes se va a comportar como base, porque va a captar hidrógenos. También este y este son pares conjugados. Entonces, perdón, dice, en la reacción directa, ¿verdad? Como está simbolizada la flecha normal, dice, en la reacción directa dona un protón el agua, por tanto HX es el ácido y el agua es la base, ¿verdad? Y acá hay la reacción inversa, como para el otro lado, como lo que acabamos de hacer, pero estamos recalcando estos conocimientos. Dice, la reacción inversa, el ion hidronio, dona un protón al ion X, de modo que el ion hidronio es el ácido y X es la base. Cuando el ácido HX dona un protón, queda una sustancia X capaz de actuar como base. Análogamente, cuando H2O actúa como base, genera ion hidronio que actúa como ácido. ¿Ya? Entonces, aquí según la teoría de Bronsted-Lowry, como que es más avanzada que la teoría de Arrhenius, ¿verdad? Y lo que pasa también, lo que establece, es importante recordar que aquí establece una relación complementaria entre ácidos y bases, ¿ya? Y acá está lo que yo les decía de los ácidos y bases, los pares conjugados, ¿ya? Que lo vamos a recalcar. Dice, un ácido y una base, por ejemplo, HX y, y X negativo, que difieren solo en la presencia o ausencia de un protón, constituyen un par conjugado ácido-base. Todo ácido tiene una base conjugada que se forma quitando un protón al ácido, y toda base tiene un ácido conjugado asociado a ella que se forma agregando un protón a la base. Así, en toda la reacción ácido-base, o sea, de transferencia de protones, porque así está definida esta teoría, ¿verdad? Gracias a la transferencia de protones de hidrógeno, se identifican dos conjuntos de pares conjugados ácido-base, como se muestra a continuación. Entonces, fíjense, igual que en la ecuación de acá arriba, tenemos un ácido 1, ¿verdad? Un ácido 2, una base 1 y una base 2. Entonces, van a ser pares conjugados, ¿ya? Porque tienen que ser de la misma especie para ser pares conjugados. Entonces, este ácido 1 va a ser par conjugado con el ácido 2, y la base 2 va a ser par conjugado con la base 1. Ya tienen que ser de la misma especie química. Y ahí nos vamos a saltar ese ejercicio. Y vamos a la teoría de Lewis, que es la última que vamos a revisar, que es la última de las teorías ácido-base, pero me gustaría saber si tienen alguna consulta o duda con respecto a lo que hemos visto hasta ahora. Va quedando claro, ¿no? Es que igual si no interactúan conmigo, yo quedo como con la duda si en verdad están pescando, si en verdad están comprendiendo esto, por favor, porque si no se vuelve como un monólogo del profesor, y no es lo ideal para una clase. No sé si alguien tiene una consulta, una duda. No, profe, quedó todo claro. De la segunda me entendí todo. La primera llegué tarde, así que Ah, no ya. caché mucho. Pero la Ya, pero segunda la, está 10 de 10. ya, pero la primera es la más fácil. Después sí la podemos revisar rápido al final si nos queda tiempo. Ya hagan. Ya, entonces, después vamos a la teoría de Lewis, que es la más moderna, ¿ya? Y es la más completa, ¿ya? Y no tiene limitaciones la teoría de Lewis.
Y antes de entrar como en el contenido mismo de la teoría de Lewis, vamos a revisar estas ecuaciones y a plantear ciertas preguntas para darnos cuenta de algunas cosas. Entonces, se observa atentamente las siguientes ecuaciones químicas. Tenemos esa, ¿verdad? Donde se produce una disociación de la especie química. Mira, tenemos aquí que quedan protones y iones de yodo, ¿verdad? Tenemos también aquí, del hidróxido de potasio, que también se disocia y forma, ¿verdad?, cationes de potasio y iones hidroxilo, ¿sí? Y tenemos también este ácido, parece que es ácido acético, si bien recuerdo, y, ¿verdad?, reacciona con agua, ¿verdad? Y aquí pierde un protón de hidrógeno, como podemos ver, y aquí el agua gana un protón de hidrógeno y queda como ion hidronio. Y luego en la cuarta ecuación tenemos acá una sustancia BF3 y que reacciona con otra sustancia NH3, ¿verdad? Amoníaco, y forman este compuesto. ¿Ya? Entonces, vamos a las preguntas que planteé acá. Según la información estudiada anteriormente, ¿qué puede decir de cada una de las ecuaciones? Bueno, por ejemplo, en la ecuación 1 podemos decir que la sustancia es un ácido, ¿verdad? Según Arrhenius y según Bronsted-Lowry. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque está generando protones de hidrógeno. Acá, el hidróxido de sodio, perdón, de hidróxido de potasio, el KOH. Acá también podemos decir que esta sustancia es una base, ¿verdad? Porque está liberando iones hidroxilo. Y acá en la C, ¿verdad? Podemos ver que aquí hay un ácido, según Bronsted-Lowry, hay un ácido porque libera hidrógenos, ¿ya? Hay una base porque va a captar hidrógenos. Y también para el otro lado, fíjense, acá tenemos el ion hidronio, que va a ser el ácido porque va a entregar hidrógenos. Y tenemos este anión que va a funcionar como base porque va a captar hidrógenos, protones de hidrógeno, recuerden. ¿Ya? Y acá, y en la cuarta ecuación, tenemos unos compuestos que no pueden ser explicados ni por Arrhenius, ni por Bronsted-Lowry, porque simplemente, por ejemplo, el BF3 no tiene hidrógenos en su estructura, ¿ya? Y tampoco tiene OH en su estructura. Entonces, no puede ser explicado por Arrhenius ni por Bronsted-Lowry. Y eso es lo que vamos a ver ahora en la teoría de Lewis. O Lewis, como quieren llamar. Entonces, seguimos con las preguntas, a ver si se nos fue algo. Clasifica las sustancias de cada una de las reacciones como ácido o base según corresponda, ya lo hicimos. Y según qué teoría has clasificado las especies. Ya, miren, aquí de manera bien estricta, las primeras dos tienen que ver con la teoría de Arrhenius, ¿verdad? Que es como la más simple, que dice que, también recordando al compañero que llegó tarde, que la teoría de Arrhenius, la primera, dice que un ácido es aquella sustancia que genera protones de hidrógeno, fíjense como esta, ¿ya? Cuando se disocia en una solución acuosa. Entonces eso es justamente lo que pasa acá. Entonces esto, según Arrhenius, inequívocamente es un ácido. Y en la B, también según Arrhenius, esta sustancia se disocia en una solución, pero va a formar iones hidroxilo. Por lo tanto, sería una base según Arrhenius, porque una base según Arrhenius es aquella sustancia que genera iones hidroxilo. Y en la ecuación C,
podemos ver que según como está planteada, porque hay ahí una sustancia que capta protones de hidrógeno y otra que cede protones de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, la ecuación C da cuenta de la teoría de Bronsted-Lowry, que recordemos que un ácido está ligado con una base, reaccionan complementariamente. Ya recuerden eso, la teoría de Bronsted-Lowry liga eh, digamos, el comportamiento de ácidos y bases de manera conjunta. Porque, repito, según Bronsted-Lowry, un ácido va a ser aquella sustancia que libera protones de hidrógeno y una base va a ser aquella sustancia que capta protones de hidrógeno, ¿ya? Y como les decía, la D no puede ser explicada ni por Arrhenius ni por Bronsted-Lowry. Entonces, perdón. Entonces vamos a ver cuánto tiempo nos queda. Estamos bien. Ya, entonces Gilbert Newton Lewis, químico estadounidense, formuló en 1938, ¿verdad?, la teoría del enlace covalente, donde propuso que no todas las reacciones ácido-base implican transferencia de protones de hidrógeno, pero forman siempre un enlace covalente dativo, ampliando el modelo de ácido-base, lo que resulta de gran importancia en la química orgánica, ya que el concepto de Lewis además identifica como ácidos ciertas sustancias que no contienen hidrógeno y que tienen la misma función que los ácidos comunes que contienen hidrógeno. Entonces, dos cositas. En ciencias siempre las explicaciones, o sea, las teorías, ¿verdad?, son perfectibles. Y esa es la gracia de la ciencia, ¿ya? Que siempre está perfeccionando sus explicaciones a medida que va surgiendo nueva evidencia, ¿ya? Una explicación científica nunca va a ser dogmática, me refiero a que nunca va a ser como aceptado como una verdad absoluta, ¿ya? Porque eso no existe, ¿ya? Siempre vamos a poder perfeccionar una explicación acerca de un fenómeno natural, y es así como funciona la ciencia, por eso es la manera, por eso es el marco de conocimiento más eficiente, más objetivo que tenemos para buscar certeza de la realidad que nos rodea. Eso por una parte, así como de contenidos de la naturaleza filosófica de la ciencia. Ahora, con respecto a la materia propiamente tal, fíjense que Lewis como que agrega, digamos, agrega a la teoría, ¿ya?, de que, aquí dice, fíjense, la teoría del enlace covalente, donde propuso que no todas las reacciones ácido-base implican transferencia de protones, pero se forman siempre un enlace covalente dativo. Entonces, un enlace covalente dativo es un enlace covalente, pero en que una especie química entrega 2 electrones, ¿ya?, para unirse con la otra especie química. Entonces, la otra especie química tiene que tener, digamos, un orbital vacío para poder recibir esos 2 electrones que le está compartiendo a la otra y así poder unirse. Ya vamos a entrar en detalle, pero lo que quiero recalcar en líneas generales es que la teoría de Lewis ya define ácidos y bases como sustancias que captan o entregan electrones. Electrones. ¿Ven que es diferente? Entonces, vamos acá. Entonces, acá el ácido, ¿ya? ¿Cómo está definido según Lewis? Dice, sustancia que puede aceptar un par de electrones de otros grupos de átomos para formar un enlace covalente dativo, para lo cual debe tener su octeto de electrones incompleto, ¿ya? Es decir, o dicho de otra manera, un orbital desocupado dispuesto a recibir un par de electrones provenientes de la base, ¿ya? Entonces, el protón hidrógeno, aquí da un ejemplo, el protón hidrógeno tiene vacío el orbital 1s
y en él es posible alojar un par de electrones, por eso se considera un ácido. Mi amor, estoy ocupado, ¿qué pasa? ¿Dónde quedó esa bolsita? Donde vamos, siempre vamos al gimnasio con el... La mamá la guardó, pregúntale a la mamá. Ya, entonces, fíjense cómo se define un ácido según Lewis. Se entiende entonces que todos los... esto es interesante. Se entiende entonces que todos los ácidos de Bronsted son ácidos de Lewis, pero no todos los ácidos de Lewis son de Bronsted. Ya, mi amorcito, estoy en clase, no puedo atenderte ahora, mi amor. Después lo buscamos, por favor. Ya, pero después lo buscamos. Entonces, lo que sucede es primero puntualizar una cosa. ¿Cómo se define un ácido según Lewis? ¿Ya? Es una sustancia que puede aceptar 2 electrones. Así se define un ácido de Lewis. ¿Ya? Primera cosa. Y segunda cosa dice, ¿se entiende entonces que todos los ácidos de Bronsted son ácidos de Lewis? Claro, porque todos los ácidos de Bronsted, ¿verdad? Son aquellos que entregan protones de hidrógeno, ¿verdad? Y eso concuerda con lo que dice Lewis, pero no todos los ácidos de Lewis son de Bronsted. ¿Por qué? Porque hay ácidos de Lewis que no tienen hidrógeno en su estructura química. ¿Ya? Entonces, ahora la definición de base según Lewis. Una base es una sustancia que tiene pares de electrones libres, sin compartir, y capaces de ser donados, ¿verdad? O entregados para formar enlaces covalentes dativos, ¿ya? O sea, tiene octetos completos, quiere decir que tiene tiene la completitud de los electrones que puede tener, ¿ya? Entonces, esto se va a evidenciar mucho mejor estos conceptos con estos esquemas que vienen a continuación. Dice, analicemos el siguiente ejemplo para explicar cómo se comporta un ácido y una base de Lewis. Observa la siguiente ecuación química, ¿verdad? BF3 más NH3 es igual o da como resultado este compuesto, ¿verdad? Pero si vemos los esquemas moleculares, podemos ver el compuesto BF3, ¿ya? Y si se fijan acá, tiene un orbital vacío, lo que le permite captar 2 electrones de otra especie química. ¿Y de qué especie química? Bueno, del NH3, que fíjense, está completo, pero puede donar 2 electrones. Y esos 2 electrones son los que va a donarle al BF3 y se va a formar un enlace covalente coordinado, también llamado dativo, ¿ya? Y van a quedar unidos de esta manera, ¿ya? Entonces, recuerden, con enlace covalente coordinado o dativo, es aquel enlace covalente que se forma porque una de las especies químicas entrega 2 electrones, ¿ya? Entonces, dicen unas preguntas. ¿Cuál es el comportamiento del trifluoroborano, BF3, según lo descrito en el esquema? ¿Actúa como un ácido o como una base de Lewis o de Lewis? ¿El BF3 será un ácido o una base de Lewis? Recordémosle las definiciones, que tenemos que asimilarlas para poder como entender esto, como, recuerden, para poder romper como el hielo con la materia, y que como que entre a nuestra mente y que pueda quedarse ahí, ¿ya? Entonces, según Lewis, ¿verdad? El BF3 va a ser un ácido porque va a ser
capaz de captar 2 electrones, ¿ya? Y después dice, ¿y el BF3 es un ácido de Bronsted? ¿Qué me pueden decir ustedes de eso? ¿Se acuerdan cómo definir un ácido Bronsted-Lowry? No se puede definir como un ácido de Bronsted-Lowry, porque en su estructura no tiene hidrógenos. Y recuerden que Bronsted-Lowry definían un ácido como aquella sustancia química que era capaz de entregar protones de hidrógeno. Ujú. Ya, y dice después, finalmente podemos decir que el trifluoroborano, BF3, actúa como un ácido según la teoría de Lewis, ya que es la especie que acepta el par de electrones del amoníaco y este último actúa como una base de Lewis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el que entrega los electrones y forman así un enlace covalente coordinado. Entonces, las teorías ácido-base buscan relacionar las propiedades de los compuestos con su composición y estructura. Los compuestos se estudian según el tipo de enlace que presentan al encontrarse en disolución acuosa. Ya, entonces, eso es acerca de las teorías ácido-base. No sé si tienen dudas al respecto. ¿Dudas, consultas? Ya, entonces ahora vamos a ver la última guía de ejercitación. Ay, ¿cómo era esto? Ahí. Ya. Aquí, esta es la última guía. Lo pueden ver ahí, ¿verdad? Ya, entonces, esta es la última guía de ejercitación acerca de reacciones ácido-base, pero relacionado a las teorías ácido-base. Entonces, miren, acá tenemos un cuadro resumen de las teorías que es súper útil, ¿ya? Porque cuando lo construyamos vamos a estar obligados como a repasar los conceptos de cada una de las teorías, y cuando lo completemos va a quedar como el mejor cuadro resumen para recordar las diferencias entre cada una. En un momento. Que mi señora está en clase en el living y se está escuchando mucho por acá. Ya. Entonces, fíjense, acá dice, complete la siguiente tabla resumen analizando los aspectos más relevantes de la teoría ácido-base de Arrhenius, Bronsted-Lowry y Lewis. ¿Ya? Entonces, veamos aquí tenemos en cada columna, ¿verdad? Tenemos, bueno, los aspectos a considerar y después tenemos cada una de las teorías. Y en las filas de esta tabla tenemos los aspectos, ¿verdad? Entonces, aquí en el primer aspecto, característica del ácido, ¿ya? Según Arrhenius, un ácido cede protones de hidrógeno en disolución acuosa, ¿verdad? ¿Y qué es un ácido según Bronsted-Lowry? ¿Cómo sería un ácido según Bronsted-Lowry? La misma que Lewis, ¿o no? La misma que Arrhenius, acá. Nah, ¿A eso ahí. se refería? Sé que había una que se repetía que era la misma, pero no Sí, sé el sí, nombre todavía. en ese sentido bien, y gracias por participar. Sí, miren, en este sentido, aquí hay un punto de intersección entre teoría de Arrhenius y Bronsted-Lowry, ya que también para Bronsted-Lowry, también un ácido es aquella sustancia que cede protones de hidrógeno, ¿ya? Luego vamos a la segunda fila.
característica de la base, o sea, lo que la define. Ah, bueno, perdón, y acá, esto que no estaba para completar, pero que había que mencionar, ¿ya? Dice una característica del ácido de Lewis, bueno, capta electrones, ¿ya? En pares, ¿ya? Capta electrones. Entonces, aquí repasando, fíjense, un ácido según Arrhenius cede protones en disolución acuosa. Un ácido según Bronsted-Lowry también cede protones en disolución acuosa. Y un ácido según Lewis capta electrones. Fíjense que ahí se desmarca Lewis, ahí no habla de protones de hidrógeno, habla de electrones, ¿ya? Ahora vamos con las características de la base. Entonces, una característica de la base según Arrhenius, ¿se acuerdan? ¿Cuál sería la característica que define a las bases según Arrhenius? Que cede, pero no protones, sino que cede iones hidroxilo. Ahí. ¿Se fijan? Entonces, según Arrhenius, pero vamos a poner con rojo los que... era este, parece que el que escribimos, sí. Poner con rojo ahí. Con los que vamos completando los vamos a poner en rojo. Ya. Entonces, una base según Arrhenius cede grupos hidroxilo en disolución acuosa. ¿Ya? Y según Bronsted-Lowry, una base es aquella que puede captar o aceptar protones de hidrógeno. Y según Lewis, ¿se acuerdan qué es lo que define una base? Recuerden que una base, según Lewis, era aquella que era capaz de ceder electrones. ¿Ya? ¿Ya? Ceder electrones. Y después tenemos ecuación global del ácido. Tenemos esta expresión. Bueno, ahí no. Ya. Fíjense, una expresión global es una expresión que da cuenta como de todo el mecanismo en cualquier sustancia química, ¿ya? Es como una expresión general, ¿ya? No es el ejemplo concreto de una sustancia, sino es una ecuación química que, insisto, da cuenta del comportamiento para cualquier sustancia según esa teoría, ¿ya? Entonces acá en ecuación global del ácido según Arrhenius tenemos que esta sustancia, HA, ¿verdad? Se va a disociar y por supuesto que vamos a tener ahí protones de hidrógeno liberados, ¿ya? Y acá en Bronsted-Lowry, ¿verdad? ¿Cómo sería la ecuación global de un ácido? Sería, recuerden que en Bronsted-Lowry siempre considera una complementariedad entre un ácido y una base, porque como está definido, el ácido está definido como aquella sustancia que cede protones de hidrógeno, y la base, aquella sustancia que los capta, entonces están relacionados. Ya, entonces podría ser ácido 1, ¿verdad? Más base 1. Y le voy a sacar esta flechita a este, ¿verdad? Y
Ahí me cambió el tamaño de la fuente. Guardo. Y tendríamos un ácido 2 más una base 2. Voy a achicar para que me quede dentro de la misma. Está muy chico. Pues. Ahí se ve claro. ¿Ya? Entonces, recuerden que también en la teoría de Bronsted-Lowry, como el ácido y la base, como son complementarios, se produce un equilibrio químico y también podemos hacer la ecuación para el otro lado. ¿Ya? Porque este ácido, el ácido 2, puede, digamos, dar protones de hidrógeno a la base 2, que los va a captar, y así se obtendría lo del otro lado, ¿ya? Y acá, según Lewis, ya la ecuación global, bueno, no hay una ecuación global, sería una, sería una ecuación, no sería una ecuación propiamente tal, sería como un esquema molecular más bien, ¿ya? Entonces, déjenme volver un poco acá. Entonces, sería como haciendo referencia a esto mismo, ¿ya? Este mismo ejemplo, pero haciendo al BF3 y al NH3 como sustancia X, sustancias cualquiera, ¿ya? Ya. Y acá volvemos a ecuación global de la base, perdón, pasamos a la siguiente fila, ecuación global para una base, y según Arrhenius, ¿verdad? Sería una sustancia que... Ahí. Para que no nos confundamos. Sería una sustancia, ¿verdad? Que va a dar iones hidroxilo y la otra parte de la molécula. ¿Ya? ¿Se entiende, verdad? Recuerden que aquí, columna Arrhenius, estamos con Arrhenius. Una ecuación global que explica el comportamiento de una base según Arrhenius, que es una sustancia que en disolución se disocia liberando iones hidroxilo, según Arrhenius, insisto. Y luego tenemos la ecuación global según Bronsted-Lowry, ¿ya? Donde si se fijan acá tenemos una especie negativa, ¿verdad? Que reacciona con agua, y aquí se ve que vamos a tener que esta especie X va a captar un protón de hidrógeno y aquí va a quedar el resto de la molécula de la molécula de agua que perdió el hidrógeno, ¿ya? Entonces, si se fijan acá, tenemos un ácido, en este caso el agua se está comportando como un ácido, según Bronsted-Lowry, porque va a entregar un protón de hidrógeno. Esta especie química nombrada como X va a ser una base porque va a captar el protón de hidrógeno, ¿ya? Y acá, al otro lado de la ecuación, vamos a tener también esta especie química que se formó acá, va a corresponder a un ácido, porque puede entregar
un protón de hidrógeno, si hacemos la reacción inversa para el otro lado. Y también vamos a tener aquí una base, porque este pedacito de la molécula de agua, este ion hidroxilo que quedó acá, va a ser capaz de captar un protón de hidrógeno, por lo tanto es considerado una base, ¿ya? Y acá en la ecuación global de la base, según Lewis, en realidad no hay una ecuación, global base para una base según Lewis, porque el esquema molecular que podríamos hacer para representarlo es como el mismo que el del ácido, es como un esquema molecular que explica tanto el comportamiento de un ácido como una base según Lewis, ¿ya? Que como les decía, es análogo a la reacción que vimos entre el BF3 y el NH3, ¿ya? Y acá, esto es interesante con respecto a las limitaciones, ¿ya? Pasamos a la siguiente fila. Entonces, tenemos, bueno, acá tiene varias limitaciones la teoría de Arrhenius, ¿verdad? Que se limita a reacciones en disolución acuosa, acuosas, que, que no explica, hay sustancias que se comportan como ácidos o bases, ¿ya? Por ejemplo, el agua. A esas sustancias que se comportan como ácidos o bases se llaman anfóteras, ¿ya? Y Arrhenius la teoría de Arrhenius, digamos, no es capaz de explicar esas sustancias que tienen un comportamiento como doble, ¿ya? Entonces, no, no explica a esas o aquellas, o no explica a aquellas sustancias que se comportan como ácidos y bases. Y también, ¿verdad? La limitación más obvia es que tampoco explica, no explica aquellas sustancias que no tienen hidrógenos, protones de hidrógeno, y aniones hidroxilos, ay, espérense que me equivoqué, y OH, ay. Porque según Arrhenius, si no puede explicar una sustancia como el BF3, ¿verdad? Que es un ácido, no puede explicarlo porque Arrhenius dice que solamente son ácidos aquellas sustancias que entregan protones de hidrógeno. Entonces, si la sustancia no tiene protones de hidrógeno, no hay en su estructura, entonces no lo puedo abordar, ¿me entienden? Ya. Y ahora, las limitaciones de la teoría de Bronsted-Lowry. La teoría de Bronsted-Lowry es más completa, pero igual tiene le quedó una limitación. Me están preguntando por el chat, parece, y no me sale. Ahí está. Ah, estamos en la hora. Ya, pero déjenme hablar sobre esta limitación y estamos. Ya. Acá, la única limitación de Bronsted-Lowry es que no explica, o sea, es la misma que esta. Ahí, no explica aquellas
aquellas sustancias que no tienen protones en su estructura, ¿ya? Protones de hidrógeno, no las puede explicar, ¿ya? Como el BF3. Ujú. Y acá, en la limitación de Lewis, no tiene limitaciones, ¿ya? Porque es la teoría general, es la teoría imperante, es la mejor explicación que tenemos hasta el momento, y explica todas las situaciones, todos los casos. Ya, entonces esta no tiene limitaciones. ¿Ya? Y bueno, y acá abajo ejemplo de base para cada una de las teorías, eso también lo pueden hacer ustedes. Y la siguiente actividad también la pueden hacer ustedes, dado lo que hemos estudiado, conversado, revisado y ejercitado. ¿Ya? Pero igual, cualquier consulta o pregunta me escriben a mi correo, ¿ya? Y chicos y chicas, espero que estén muy bien, mucho ánimo, mucha fuerza en todo respecto, y ustedes son jóvenes muy inteligentes y pueden lograrlo todo. Ya el futuro es suyo. Se me cuidan, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Ay, no se me corta.